Muy buenas tardes a toda nuestra selecta audiencia. Bienvenidos todos. Es un gran placer estar de nuevo con ustedes en esta tarde para abordar un tema de alto interés como es el tema del desarrollo de un plan estratégico para la transformación digital. Permítanme compartir la pantalla para ponerlos en contexto pues, de lo que habíamos prometido. Hoy, 26 de enero, habíamos hecho la programación de disertar un poquito con ustedes, conversar, interactuar sobre este tema de transformación digital. El tema de hoy es mantener el foco creando un plan estratégico para la transformación digital. Nos acompaña esta tarde, pues, un gran colaborador, pues, y miembro de la red PBM, Ildemar Martínez, que es un especialista en el área de negocio y transformación digital. Más adelante, pues, les hablaré sobre su semblanza. En la agenda de esta tarde, bueno, yo me voy a encargar de nuevo hacerle un recuento sobre lo que es el Digital Reinvention Framework o marco conceptual de cómo nosotros estamos viendo el tema de cómo abordar el proceso de la transformación digital, para luego pues los dejo con nuestro especialista Ildemar Martínez, ¿no? Les recuerdo pues Red PBM es un grupo de empresas, es un ecosistema de empresas que se dedican a abordar el tema de la transformación digital, cada una de las empresas en un dominio de conocimiento específico. Este ecosistema nos permite pues abordar una temática, no solamente el tema de las tecnologías, sino el tema pues de las personas, la cultura organizacional, etcétera, ¿no? Entonces, como marco conceptual, el marco de trabajo sobre los cuales nosotros estamos trabajando en la red PBM está compuesto por esta imagen que ustedes están viendo al frente. Es un marco conceptual que nos va a permitir entendernos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, sobre cómo es el abordaje o cómo estamos viendo nosotros el tema de la transformación digital. Si ven en este modelo con un resaltador, vemos el tema, digamos, 4 pilares fundamentales tenemos en este marco conceptual de trabajo. El primero es el negocio, por supuesto, que es el interés de toda organización de desarrollar pues, negocios prósperos. Hemos visto que el proceso de transformación digital, las empresas del pasado no pueden mantenerse de manera tradicional con los cambios que están entrando en esta nueva revolución industrial, porque muchísimas empresas han desaparecido simplemente porque nada nos garantiza que un negocio que fue exitoso en el pasado pueda ser exitoso ahora o en el futuro. Estamos empujados a través de una ola de transformaciones, ¿verdad?, continuas, a las cuales hay que hacerle foco. Tenemos un segundo componente que es la gente, porque trabajamos para la gente. El mundo está constituido por personas. Entonces, nuestra organización, para agregar valor, pues quienes agregan valor, y aquí tenemos las personas, y nosotros hablamos que el modelo a desarrollar tiene que ser human-céntrico, centrado en lo humano. Todas las metodologías de desarrollo en la transformación digital van a tener como foco el usuario final, al cual nosotros nos debemos, al cual debemos entender sus necesidades, sus dolores, y nuestros productos y servicios tienen que ir a deleitar en nuestra propuesta de valor a esos dolores y esas necesidades que realmente tenga el usuario, ¿no? Luego tenemos nuestros clientes, pues que son la razón de ser de la organización, porque a estos clientes son los que le vamos a llevar nuestra propuesta de valor de productos y servicios, y todos los procesos, que están dentro de la organización que nos van a permitir construir, ¿verdad?, esa propuesta de valor que le llevamos a los clientes, ¿no? Entonces, dentro de estos 4 ejes fundamentales, tenemos 9 componentes que nosotros enfocamos en el camino de la transformación. El primer componente que tenemos acá es el tema de la innovación. Tenemos que estar en constante cambio, por lo tanto tenemos que mejorar productos, tenemos que mejorar procesos, tenemos que mejorar modelos de negocio, y para hacer esos procesos de mejora no hay otro pues que generar una cultura de la innovación, una cultura de crear, mejorar
de manera iterativa lo que tenemos para poder mantenernos competitivos en el mercado. Para que esto suceda, tenemos que hacer foco en el tema de la cultura y la organización, porque esta era digital nos está pidiendo pues que las empresas sean mucho más ágiles y que no tengan miedo al fracaso, es decir, que introduzcamos dentro de la cultura de la organización todo el tema de la experimentación. Tan pronto vemos un cambio dentro del universo, pues, de donde las empresas están compitiendo, automáticamente tenemos que reaccionar y experimentar con un prototipo mínimo viable, a ver qué tal nos va, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tomamos el pulso, pues, a nuestros clientes. Tocamos el tema de marketing porque pues el marketing igualmente ha cambiado. Nosotros estamos hablando de un marketing inteligente, un marketing omnicanal, la manera de poder establecer canales de comunicación en 360 grados con nuestros clientes, poder determinar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus frustraciones, sus dolores, pues tenemos que usar el marketing de manera inteligente. Todo el tema del desarrollo de ecosistemas, porque en este mundo necesitamos crear, ¿verdad? Aliarnos con nuestros, tenemos asociados de negocio y desarrollar una economía basada en un ecosistema. Estos ecosistemas nos van a permitir crear las sinergias en el mercado que se requiere. Tenemos todo un tema de la tecnología de automatización de procesos o robotización de procesos, porque necesitamos ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, mucho más rápido. Entonces, todo el tema de automatizar todas estas tareas repetitivas que normalmente son hechas por humanos, eso nos va a permitir pues ahorrar costos y ser mucho más eficiente en el manejo de la generación de los procesos que van a agregar valor a lo que le vamos a llegar al cliente, ¿no? Por otro lado, otro tema es el uso del Big Data, la gobernanza de la data dentro de la organización, que nos permitan al tomar decisiones en ambientes bajo grandes incertidumbres. Entonces, tenemos la data o el Big Data o los lagos de data usando las tecnologías de inteligencia artificial como la interacción hombre-máquina, todo el tema de Machine Learning y el tema de las redes neuronales o Deep Learning, para poder hacer analítica, ya sea analítica descriptiva, prescriptiva o analítica predictiva, de manera que esta es una de las tecnologías que mayor impacto están creando en este mundo de la era digital, porque le vamos a sacar provecho a esta cantidad de data pues, que está ingresando dentro de nuestras organizaciones. No podemos dejar de ningún lado el tema de ciberseguridad, porque nuestros activos de información van a estar en la nube y por lo tanto tenemos que cuidarlos, y para cuidarlos tenemos que básicamente ver todo el tema de lo que es seguridad. Pues. Las tecnologías emergentes como, bueno, la migración a la nube híbrida, el tema del Internet de las cosas, todos estos ecosistemas de las cosas que se le agregan igualmente a algo cognitivo. Ya vemos cosas que crean sus propios ecosistemas y crean inteligencia. El Internet de las cosas está ahí, está cambiando, cambiando muy rápidamente todo lo que es la parte de la industria. Ya estamos hablando de industria 5.0 totalmente robotizada. Tenemos el tema de realidad virtual, la realidad aumentada, el tema de los metaversos. Son cosas que comenzamos a vislumbrar porque vamos a tener, digamos, competencia dentro de nuestros sectores de negocio, donde apalancarnos con esta tecnología es parte del tema de la transformación digital. Finalmente, pues, o inicialmente debemos iniciar con la estrategia de negocio. Tenemos que revisarnos, digamos, la transformación digital se hace por pasos, o sea, es decir, no es que nos vamos a transformar digitalmente de un día para otro, son cambios continuos, innovaciones continuas e iniciativas de transformación que van a conformar la estrategia que vamos a desarrollar. Y justamente acá, en el tema de la estrategia de negocios, donde nos vamos a centrar esta tarde, y para ello, pues, vamos a contar, pues, con un colaborador, pues, de lujo, ¿verdad? Que es, pues, Ildemar Martínez. Permítanme presentarle a Ildemar. Pues Ildemar, aparte de
que es un gran amigo de nuestra red PBM, de Grupo Corporativo Magna, de Magna Garage, pues nos conocemos mucho, hace muchos años atrás. Es ingeniero en informática, tiene una maestría en inteligencia artificial, también tiene en su haber pues un MBA, tiene especializaciones en negocios digitales y en gestión de las estrategias de negocio. Tiene una alta experiencia como consultor porque trabajó previamente en PwC, que es una de las consultoras internacionales, una de las 4 más importantes internacionalmente. Actualmente, pues, se desempeña como consultor freelance en áreas tales como transformación digital, gestión de proyectos, inteligencia de negocios, gestión de TI en diferentes sectores de negocio y sectores de industria. Digamos, yo tengo un altísimo aprecio por Ildemar Martínez porque para mí es una mente brillante. Entonces los dejo con Ildemar. Ildemar, la audiencia es tuya. Bueno, disfrutemos pues esta exposición de Ildemar. Pues. Adelante, Ildemar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias, Arsenio, por tu cálida presentación, por decirlo así. La idea de la cual vamos a hablar hoy tiene que ver sobre la creación de ese plan estratégico de transformación digital. Es importante considerar que, bueno, tomando en consideración lo que en algún momento se puede ver. Muy bien. Perfecto. Gracias. Entonces, como decía, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre la creación de un plan estratégico de transformación digital. Y la idea no es solamente entrar en un tema, digámoslo así, solamente teórico, de la forma como debe ser planteado dentro de cualquier organización un plan estratégico de transformación digital, sino también voy a tratar de entregarles a ustedes un poco de mi experiencia relacionada con justamente esta definición estratégica y la creación de la estrategia per se, ¿no? Tenemos una serie de personas de diferentes sectores de industria. Entonces quería, en un principio, no todos son tecnólogos, no todos son, o están, digámoslo así, conectados con la tecnología todo el tiempo. Entonces me voy a permitir, en un principio, explicarles un poco lo que sería o cómo debe verse esa transformación digital. La transformación digital no es solamente tomar tecnología y tratar de involucrarlo, implicarla, implementarla dentro de mi organización. La transformación digital va mucho más allá de eso. La transformación digital es un viaje. Si ustedes no son organizaciones o sus organizaciones no son nativas digitales, es decir, nacieron con el hecho de tener todo digitalizado, todo tecnificado, el uso mejor de la tecnología que para ese momento esté presente. Si ustedes no son nativos digitales, a ustedes les corresponde en un momento determinado comenzar a hacer ese viaje. Y ese viaje no es solamente un viaje relacionado con procesos de negocio, es decir, implementar tecnología dentro de procesos de negocio. Significa también, como Arsenio lo explicaba en el framework, considerar la cultura, considerar la experiencia de clientes, si ustedes tienen trato directo con el cliente, si sus clientes son otras empresas u otras corporaciones, y tratar de ver cómo aplicar esa tecnología actual e inclusive tecnología futura hacia lo que son los cambios que tienen que hacer en sus organizaciones para que su negocio cambie con respecto a los requerimientos de mercado y que se pueda hacer un proceso, un viaje, como yo les mencionaba, muchísimo más adecuado, con una visión estratégica muchísimo más definida. Evidentemente, como dije, es un viaje y eso trasciende a los roles que hay en este momento en la organización. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de mercadeo, ya no estamos hablando solamente de ventas, ya no estamos hablando solamente de inclusive lo que se hace dentro de tecnología de información en las organizaciones. Estamos hablando que debe ser una transformación total. Y esa transformación total está apuntalada por lo que es la tecnología. Bien.
algunas organizaciones, esto es parte también de algo que vamos a ver un poco más adelante, que es cómo hacer para sensibilizar a la alta gerencia. Hay alta gerencia que está ya de por sí sensibilizada, que esto es un tema importante, que tienen que tomar cartas en el asunto y tratar de hacerlo de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Sin embargo, hay algunas personas que todavía no entienden por qué este concepto se debe hacer o por qué debo implementarlo dentro de mi organización como concepto. Primero, porque nosotros tratamos con clientes, bien sea clientes finales o clientes que son organizaciones y empresas. No, la experiencia que esos clientes tienen dentro de lo que es la interacción con nuestra organización es vital, es importante. Si yo no tomo en cuenta cómo hacer que esa experiencia del cliente sea cada vez mejor, perdón, evidentemente en algún momento el cliente podrá comenzar a ver otras empresas, otras soluciones a la cual ir con en este caso para hablarlo financieramente, ir con su dinero o ir con sus necesidades para que les puedan generar exactamente lo que ellos quieren. Otro aspecto que es importante para tomar el paso para la transformación digital tiene que ver con mejorar esa performance que deben tener tanto los empleados como los procesos de negocio internos. Ya en este momento no se justifica procesos de negocio o gestión de empleados que sean muy tardíos, que la información no fluya como debe fluir rápidamente para la toma de decisiones, por ejemplo. Ya eso en este momento con la tecnología que existe no tiene justificación. Entonces, la idea justamente es cómo hacer para emplear los aspectos tecnológicos dentro de mi organización y que esos aspectos puedan mejorar mis empleados y mis procesos. También me permite poder analizar datos. Para tomar decisiones es necesario tener datos. Sin datos, cualquier decisión que nosotros tomemos puede ser un error catastrófico para la organización. Por eso es que es importante que estas tecnologías también nos permitan realizar análisis de datos. Y por último, evidentemente, está la competencia que tengo en el mercado. Tengo que generar ventajas competitivas para poder llegar a más mercado, para poder llegar de mejor manera a mis clientes, para poder hacer mejor las cosas. Esas ventajas competitivas, inclusive mejorar el producto, por supuesto. Esas ventajas competitivas, por supuesto, me permiten ser desarrolladas mucho más rápidamente y ser desarrolladas mucho más adecuadamente a lo que me están solicitando el mercado usando la transformación digital. ¿Por qué también debo desarrollar la transformación digital? Muy sencillo. Por esto que está justamente ustedes viendo en este momento, donde dice que en este momento hay alguien en un garaje que está escribiendo el nombre de tu compañía en una bala de plata. Es decir, hay alguien que va a entrar en franca competencia contigo y lo va a hacer de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho mejor y posiblemente terminarás siendo olvidado por tus clientes. Entonces, si no es suficiente lo que te había explicado en la lámina anterior o lo que les había explicado en la lámina anterior, entender que la competencia está viendo dónde entrar en un mercado que posiblemente en este momento ustedes tengan una posición de dominio, pues genera o debe generar esa reacción para ir a la transformación digital. Pero el concepto también tiene una serie de mitos y esos mitos también deben, para entrar en un proceso de planificación estratégica, deben ser descartados. Mitos como cuáles. Mitos como que el hecho de hacer una transformación digital es usar cualquier tipo de tecnología, siempre y cuando sea la tecnología más avanzada dentro de mi organización. No solamente tomar cualquier tecnología de las que inclusive Arsenio mencionaba hace poco y que yo les voy a explicar algunas otras más hacia adelante, para implementarlo en mi organización sin un fin, solamente por tener la tecnología. Eso no es transformación digital. Eso no cambia necesariamente las cosas dentro de las organizaciones. La transformación digital tampoco es solamente automatizar los procesos existentes. No es solamente eso, porque la automatización de procesos ha existido desde hace muchos años. Sin embargo, cuando tú automatizas un proceso, no significa que tus procesos son tan ágiles dentro de tu organización para adecuarse a lo que viene más adelante o planificar en un horizonte de tiempo de que tu proceso te pueda apoyar en lo que tú quieres hacer. Entonces, no es solamente automatizar, los procesos existentes, es mucho más allá de eso. Y ya lo vamos a ver.
Tampoco es crear o corregir la cultura organizacional. Si bien es cierto, la transformación digital tiene mucho que ver con la cultura organizacional, porque hay muchos cambios que se deben hacer dentro de la cultura organizacional para lograr una verdadera transformación digital. También es cierto es que la cultura organizacional es la que es en este momento, y la idea no es crear una nueva cultura organizacional. La idea no es corregir la cultura organizacional actual. Esos son procesos que deben ser efectuados de otra manera. La idea es implementar o implantar una cultura organizacional que sea digital dentro de lo que ya es la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura organizacional va a seguir existiendo, debemos corregirla de otra manera y a eso le debemos agregar además la cultura organizacional que se genera a partir de la transformación digital. Y por último, la transformación digital tampoco es sustituir lo que es el entendimiento de la experiencia del cliente. Hay organizaciones que pretenden o piensan que si yo hago una transformación digital, cambio la experiencia que tiene el cliente, y una vez que yo cambio la experiencia que tiene el cliente, ya el cliente debe estar satisfecho por lo que yo hice. Y no sigo buscando y viendo qué es lo que el cliente sigue necesitando hacia el futuro. Si yo me dejo solamente mi estrategia, o dejo la estrategia solamente hasta el punto de hacer lo que el cliente necesita para hacer mejor, y yo no entiendo, no sigo entendiendo lo que el cliente necesita hacia el futuro, pues entonces, al igual que el resto de aspectos que puedan tener dentro de su organización, va a obsolecer y va a generar, no le va a generar ventajas competitivas ni experiencia de clientes adecuados, etcétera. Por lo tanto, la transformación digital no sustituye el hecho que se debe analizar la experiencia del cliente internamente. Ahora, ¿cómo lograr esta transformación digital? Y aquí sí vamos a entrar directamente en lo que es el foco de esta presentación. ¿Cómo construyo un plan estratégico de transformación digital? Como decía yo, la transformación digital es un viaje. Esto no es solamente que yo defino un plan y me ciño a ese plan y automáticamente, una vez implantado ese plan, ya yo puedo decir que estoy transformado digitalmente. No, esto es continuo. Al igual que es continua la planificación estratégica de las organizaciones, también debe ser continuo el desarrollo del plan estratégico de transformación digital. Pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo comienzo? ¿Cuáles son las herramientas que necesito? ¿Qué necesito investigar, ahondar para poder tener una visión completa de lo que sería un plan estratégico de transformación digital? Bueno, yo le he dividido, en este caso, para el desarrollo de un plan estratégico de transformación digital, lo he dividido en 4 etapas. Estas etapas van desde lo que sería investigaciones iniciales, contactos iniciales con los temas de transformación digital, hasta que finalmente creamos ese plan estratégico, se aprueba ese plan estratégico y se lanza lo que sería el proyecto a ejecutar en una ventana de tiempo. Más adelante voy a hablar un poco de lo que es esa ejecución, porque hay organizaciones que piensan que es similar la ejecución del plan estratégico a lo que es el plan estratégico de la empresa, que es que cada año, en un horizonte de 2 o 3 o 4 o 5 años, defino algunos proyectos que son bastante grandes y bastante largos de conseguir, bastante onerosos a veces en dinero y en otras veces en tiempo de la organización para lograr una meta. Esto no necesariamente es así cuando se habla de transformación digital y lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos entonces con la etapa 1. La etapa 1 es justamente esa investigación inicial que se debe hacer. Aun cuando no es parte de la investigación, yo coloqué el tema de la sensibilización de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque no toda la alta gerencia está sensibilizada sobre este tema. Y sobre todo si son compañías en donde la alta gerencia son muy tradicionales y piensan que con el mínimo esfuerzo van a seguir obteniendo los mejores resultados para la organización y no necesariamente hacia el futuro eso va a ser así. Entonces, lo primero es la necesidad de sensibilizar a la alta gerencia sobre el concepto, que lo entiendan. La mayoría de las veces no se entiende hasta dónde se quiere llegar con este proceso de transformación digital. Luego se debe hacer algunos pasos que son muy similares o pueden estar vistos de manera similar a cómo se hace un plan estratégico en el caso de las organizaciones, un plan estratégico de negocio, ¿no? En donde se debe analizar el entorno organizacional, se debe analizar el mercado y la competencia. Y en estos dos aspectos hay diferentes tipos de herramientas que les voy a mostrar un poco más adelante. También
se debe hacer la evaluación de la madurez digital actual, es decir, qué tan madura está la organización desde el punto de vista de ese proceso de transformación digital que se quiere lograr, y hay diferentes formas y enfoques de hacerlo. Y por último, hablar o entender cuáles son las competencias digitales del personal clave en la organización. Es decir, son personas que entienden, no necesariamente entienden a profundidad, pero entienden el uso de la tecnología y por qué la tecnología es importante, cuál es su competencia, qué conocimientos posee, etc. Cuando hablamos entonces de el análisis de entorno organizacional y lo que es el mercado y la competencia, tomamos en consideración, por ejemplo, un análisis en este caso particular como el análisis PES. Entiendo qué aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales hay en este momento en mi organización y en la parte externa de mi organización que pueden Ya lo impactar. enchufaste, para ver. Además, puedo también evaluar el entorno organizacional mediante oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas, con una evaluación como normalmente se hace en un plan estratégico, o inclusive puedo utilizar para analizar el mercado y la competencia un modelo de las 5 fuerzas, donde yo veo qué tan bien lo está haciendo la competencia, cómo accede el mercado, esos nuevos participantes de competencia, los productos sustitutos que me amenazan, los costos de entrada o salida de compradores que tengo y el nivel de poder de los proveedores. Evidentemente estas herramientas, estas 3 herramientas que yo acabo de presentar se pueden utilizar hacia adelante sin mayor tipo de problema. El otro aspecto que se tiene entonces es el análisis de la madurez digital. Y aquí yo me quiero detener un momento porque no todas las organizaciones están preparadas para hacer una transformación digital en un particular momento. Posiblemente eso sea un concepto que haya que comenzar a generar y a comenzar a discutir internamente. Sin embargo, cuando evaluamos el proceso de madurez digital de una organización, lo que queremos buscar es exactamente en cuáles de estos 5 puntos que ustedes están viendo allí, la organización está en este momento. Por ejemplo, si es un punto consciente, es decir, si la organización tiene conciencia de que existe la transformación digital, lo ha estado viendo, lo ha estado analizando, pero no le cuesta tomar el paso siguiente. Si está en un punto de experimentación, es decir, si ha tomado alguna tecnología de avanzada, ha tomado alguna tecnología madura y la ha ido implementando poco a poco dentro de su organización sin un plan en específico, es decir, tratando de hacer uso de una tecnología que está allí. El tercer nivel, digámoslo así, es el de alineación estratégica. El nivel de alineación estratégica lo que nos indica es que la organización tiene dentro de su estrategia el proceso de transformación digital y ha definido, bien sea un plan estratégico de transformación digital o piensa desarrollarlo junto con el plan estratégico de negocio. Esa alineación estratégica, de alguna forma, ya abre las puertas a el desarrollo de una transformación digital mucho más avanzada. El siguiente nivel es cuando se hacen respuestas reactivas, es decir, las organizaciones comienzan a tomar decisiones basado en la premura. Necesito analizar los datos de manera más eficiente, pues vámonos a un sistema de Big Data, que eso me permite a mí obtener las respuestas más rápidamente. Esas son respuestas reactivas que inclusive no están planificadas. Y si bien es cierto, existe un plan porque este es un nivel superior, pues esas respuestas reactivas son por la necesidad de mercado o por la necesidad organizacional. Y por último está el último nivel, que sería sustentable. Es decir, en donde yo tengo ya definido una estructura y un proceso de transformación digital que se va efectuando todo el tiempo y cada vez con mayor profundidad dentro de la organización. Cuando yo tomo cualquier tipo de mecanismo de evaluación que me permite, basado en encuestas, que me permite analizar la madurez digital de mi organización, me permitirá también definirme en cuál de estos 5 aspectos yo me puedo ubicar como compañía. ¿Okay? Un ejemplo de ese análisis de madurez digital está en el caso de RPBM, y ahí tienen ustedes el link, tiene una encuesta que permite analizar la madurez digital de las organizaciones. Yo les sugiero que tomen un momento y puedan ingresar dentro de
de esta encuesta y poder desarrollar las respuestas que ustedes quieren obtener hacia dónde va la organización y qué es lo que tienen en este momento. Es una herramienta muy interesante y les sugiero también que la puedan utilizar para comenzar a tomar algún tipo de feedback sobre lo que ustedes tienen o hacia dónde pueden ir. Y por último, en esta primera etapa, pues tengo las competencias del personal clave. Yo necesito saber experiencias, habilidades, porque necesito saber si todas esas características del personal clave me van a acompañar o no en este plan estratégico de transformación digital. Si me acompañan, perfecto. Solamente tendré que tomar algunos puntos, inclusive reforzar algunos puntos con ellos a través de adiestramiento, etc. Si no me acompañan, tengo que tomar decisiones, ya sea formar, contratar externamente o contratar para que quede como personal interno de la organización. La segunda etapa, yo debo definir lo que es la estrategia de transformación digital y además qué equipos de trabajo van a trabajar, disculpen la redundancia, qué equipos de trabajo van a integrar ese desarrollo del plan estratégico hacia adelante o hacia el futuro. Por eso es que yo debo tomar un proceso de análisis que normalmente tiende a ser algo profundo. Debo definir la madurez digital objetivo de la organización, es decir, hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál de esos cinco etapas que vimos previamente es la etapa en donde yo quiero estar como organización en este momento? Luego debo definir la estrategia de transformación digital, es decir, cuál va a ser la estrategia para poder afrontar este viaje. No es lo mismo montarme, por ejemplo, en un automóvil último modelo con alta velocidad para ir a hacer la transformación digital, a tratar de hacerlo con algo que sea un poco más lento, pero quizás más seguro, que no tenga problemas con la velocidad, ¿no? Entonces, eso es la estrategia que hay que tomar en consideración y hay unos particulares desarrollos que se necesitan hacer allí o inclusive pensamientos que se necesita hacer allí para definir eso. Y luego definir el equipo de transformación digital. Como decía, la madurez digital objetivo es uno de estos 5 aspectos que están aquí. Dentro de esa madurez digital objetivo, yo también tengo que entender cómo implementar ese plan estratégico de transformación digital dentro de mi organización. Por ejemplo, en este caso de este ámbito, ustedes pueden ver que hay varios niveles. Tienen un primer nivel en donde yo trato de implementar a partir de unidades de negocio, es decir, tomo unidad de negocio por unidad de negocio y trato de implementar la transformación digital en cada una de ellas. Esa unidad de negocio lo que me permite es analizar todo el resto de unidades de negocio yendo una por una. Es una unidad de negocios autónoma que se enfoca en otras unidades de negocio y usa talento normalmente interno y externo. Pero también puedo ir a un nivel superior de implementación con un centro de competencias digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un grupo de personas con un alcance amplio que puede tocar todos los procesos, puede tocar todos los aspectos, inclusive modelos de negocio dentro de mi organización para ir a una transformación digital. Todo proceso de la compañía puede ser susceptible de ser transformado digitalmente. Y normalmente esos centros de competencias digitales están compuestos de nativos digitales, es decir, personas que ya han interactuado con los conceptos que se quieren implementar dentro de la organización. Y por supuesto hay un tercer nivel que no todos tienen la posibilidad de tenerlo, que es cuando la compañía nace, como por ejemplo un startup, nace como nativa digital. Es decir, todo su organización, todo su modelo de negocio, todos sus procesos de negocio son digitales. No todo el mundo, por supuesto, con empresas con tantos años de experiencia interna van a tener esa posibilidad. De allí tengo que entender entonces cómo debo trazar la estrategia de la transformación digital, tomando en cuenta también cuáles son esos tipos de transformación digital. Esto ya es a lo interno del plan. Es decir, yo puedo transformar procesos, tomar un proceso y decir cuáles son esos puntos de falla, cuáles son esos puntos de lentitud dentro del proceso para que implementando alguna tecnología me permita hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil. Puedo transformar también el modelo de negocio y esto también es un aspecto mucho más complejo. Si se dan cuenta, las organizaciones anteriormente tomaban en consideración un trato con el cliente directo. Eso cada vez va a ser más raro dentro de lo que es el trato de negocio y más adelante vamos a ver algunas cifras de esto. Esa transformación del modelo de negocio nos debe llevar a
pensar en una forma diferente de hacer el negocio, evidentemente no perdiendo ningún tipo de cliente ni perdiendo ningún tipo de ventaja competitiva. También puedo hacer transformaciones del dominio, es decir, si yo me centro en un dominio, en este caso sería un mercado, si yo me centro en un mercado, y ese mercado está compuesto por cierto tipo de empresas o cierto tipo de personas, yo puedo hacer una transformación que me permita ir a un dominio superior, es decir, buscar más personas, buscar más mercado, buscar más compañías que interactúen conmigo. Y por último, esa transformación digital también debe ser cultural y organizacional, no solamente tener, ya sabemos que todo el mundo utiliza celulares, la pregunta es cómo lo estás utilizando, de qué manera puede interactuar con la organización esa herramienta o cualquier otra herramienta que tenga la persona internamente, desde el punto de vista tecnológico, y adelante veremos algunos ejemplos. La transformación digital del modelo de negocio, entonces, como les decía, que es una de las más complejas, puede ir desde niveles más bajos, como ajustar ese modelo de negocio existente, a innovar en lo que es la cadena de valor del negocio, a una intervención extensiva del modelo de negocios actual. Es decir, yo quiero que el modelo de negocios que tengo en la actualidad sea cada vez más digital, o inclusive, ¿por qué no? Yo puedo plantear un nuevo modelo de negocio. Si yo planteo un nuevo modelo de negocios, yo tendría que utilizar una forma de definir esos modelos de negocio, algún framework como estos que ven ustedes aquí. No se los voy a explicar en particular en ninguno de ellos, pero es poder analizar el modelo de negocios que tengo actualmente o el modelo de negocios que quiero implementar de alguna manera fácil y sencilla que me permita definir la transformación digital de ese modelo de negocio o hacerlo ya digitalmente de una vez para que la transformación sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Eso debe estar también dentro de mi plan estratégico. Y por último, también en esta etapa, esta segunda etapa, debería definir lo que son los equipos de transformación digital. Los equipos de transformación digital son ese grupo de personas que va a llevar a cabo tanto el desarrollo del plan estratégico de transformación digital dentro de la empresa, como el hecho de la implementación a posterior. Ahí yo tengo desde las personas que colocan el dinero, que serían los stakeholders financieros, algunos enlaces entre el negocio y la tecnología. Hay personas que conocen la tecnología, hay personas que conocen el negocio, y necesito personas que vean desde ambos puntos de vista cómo hacer la transformación digital. Necesito gerentes de proyectos, necesito líderes de implementación, tecnólogos, especialistas de seguridad y cumplimiento, porque la seguridad y el cumplimiento es importante. Necesito especialistas de mercadeo, y también necesito dentro de mi organización aquellos que me permitan hacer una gestión adecuada del cambio, llamémoslos evangelistas, en donde indiquen a todos y cada uno de los digamos así, factores importantes dentro de la organización y trabajadores de la organización, por qué se está haciendo ese tipo de cambio. Eso, de alguna forma, también es relevante. Tratar de acelerar un poco por temas de tiempo. En la tercera etapa que debo desarrollar, bueno, tengo que analizar las tendencias tecnológicas y tengo que crear el presupuesto. Y aquí en el tema de tendencias tecnológicas hay un punto muy importante a tomar en cuenta y a considerar. Primero, ¿qué debo implementar dentro de ese plan estratégico? Tecnologías maduras, tecnologías avanzadas. Las tecnologías maduras son aquellas que se han venido utilizando durante relativamente cierto tiempo. Son aquellas tecnologías que todo el mundo sabe cómo usar. Un cloud, por ejemplo, son tecnologías que se han venido usando desde hace tiempo con experiencias de éxito. Pero también hay tecnologías avanzadas en donde no todo el mundo sabe cuál va a ser la forma de implementación final de la tecnología, pero se están buscando diferentes tipos de ideas. Evidentemente, una tecnología madura nos asegura un éxito directo, mientras que una tecnología avanzada no necesariamente tengamos un éxito directo en el momento, pero posiblemente a futuro vayamos a tener un éxito porque seamos una empresa mucho más avanzada desde el punto de vista tecnológico, y eso es apreciado muy bien por el mercado. En esas tendencias tecnológicas y en ese análisis de tendencias tecnológicas, normalmente uno analiza diferentes tipos de fuentes. Esto es un ejemplo de una fuente en donde se ha hecho un estudio desde el año 2020 hasta el 2023, y como se dan cuenta, algunos de estos aspectos se han venido utilizando en los 2 últimos años. Por ejemplo, seguridad del Internet de las cosas, interfaces de usuario con lenguaje natural, etcétera, ¿no? Y más hacia arriba, hacia lo que son tecnologías emergentes, estamos hablando, por ejemplo, de computación cuántica,
biocomputación, que es utilización de aspectos vivos para poder hacer computación interna. Inclusive lo que se ha desarrollado muy recientemente, está en estudio todavía, sobre lo que son interfaces entre el cerebro y la computadora. Es decir, hay una gran cantidad de aspectos que hay que analizar que posiblemente sean parte o puedan ser parte de mi organización, y yo debo entender hasta qué punto esto puede ser importante a implementar. Estos son cifras o mejor dicho, este es un estudio del año 2020, pero si voy un poco más hacia adelante y veo otra fuente en el año 2021, bueno, Gartner nos presenta, por ejemplo, esta serie de aspectos tecnológicos que van a desarrollarse en los próximos años y que van a ser importantes implementar dentro de las organizaciones. Por ejemplo, el hecho de tener ingeniería de software basado en inteligencia artificial aumentada, es decir, que es programas que se hacen ellos mismos. Esos son aspectos que hacia adelante o hacia futuro se pueden estar viendo. Y aquí hay una serie de aspectos tecnológicos que son implementados. ¿Qué más se puede ver? ¿O qué más se pudiese ver? Por ejemplo, este es otro estudio de Gartner. Sé que no lo van a ver bien directamente, pero tengo otra lámina un poco más cercana, en donde se analizaron las organizaciones que entre el año 2021 y 2023 iban a comenzar a desarrollar cierto tipo de transformación tecnológica basado en alguna tecnología, transformación digital, perdón. Eso me permite ver cómo, por ejemplo, hay algunos aspectos que en este momento son de riesgo, por ejemplo, implementaciones relacionadas con servicios de 5G, son de riesgo porque es una tecnología muy nueva y no saben exactamente cómo hacer la utilización en este momento. Pero hay otras que de alguna forma son mucho más sencillas de desarrollar. Protecciones, por ejemplo, protección del cloud o plataformas de protección del cloud y de su performance. Eso evidentemente me genera a mí una serie de tecnologías que se están usando y la manera como se están usando en las organizaciones. Otro ejemplo, el impacto que tiene cierto tipo de tecnología en lo que sería, por ejemplo, el mundo virtual, el uso de tecnología como 6G, que inclusive ya se está investigando, ética digital y otros aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta como cuando vayamos a trazar el plan estratégico de transformación digital. Pero eso no es todo. Hay mucho más estudios. Entonces dense cuenta de la cantidad de información que yo puedo tener. Este es un estudio que se realizó para el 2022, en donde la IEEE indica cuáles son los aspectos que deben tomarse en consideración y que van a estar principalmente desarrollándose en las organizaciones para este proceso de transformación digital o uso de tecnología. Ejemplo, el hecho de en la salud poder utilizar impresión en 3D, que se entiende que hacia adelante podemos imprimir inclusive órganos de personas para poder ser trasplantados. Los NFT, que muchos de nosotros posiblemente lo hayamos oído que se están utilizando. El hecho de converger la alta capacidad de procesamiento, que en este caso es esto, la alta capacidad de procesamiento con la alta capacidad de manejo de datos y la inteligencia artificial para tener un proceso, o mejor dicho, una tecnología de base de nuestro negocio muchísimo más ágil y muchísimo más rápida en términos de generarnos a nosotros resultados. Pero todo esto es tecnología. Algunos de ustedes se preguntarán, sí, pero ¿y si yo quiero un modelo de negocio? Si yo quiero modificar mi modelo de negocio, no solamente es ver la tecnología, sino cómo va a funcionar las empresas hacia futuro. Bueno, eso también debe ser analizado. Ejemplo, esto es una empresa que mira los 100 cambios hacia futuro que van a haber en este caso en el año 2022. Se llama Wunderman Thompson. Y ellos están tomando en consideración diferentes verticales, como por ejemplo cultura, tecnología, viajes, etcétera. Y a cada una de ellas les está dando cuáles son las tendencias que hacia adelante o los cambios que hacia adelante se van a hacer. Esto no es solo tecnología, es tecnología, pero variando modelos de negocio. Aquí está, por ejemplo, lo que mucha gente, como muchos de ustedes seguramente han oído hablar de metaverso, los marketplaces para NFT y algunos otros aspectos importantes. Esto también debe tomarse en cuenta porque, como dije, no solamente es la tecnología, es también cómo utilizar esa tecnología hacia futuro.
Gartner también tiene, perdón, IDC, que es otra empresa que busca información sobre lo que va a pasar hacia el futuro, tiene predicciones. Por ejemplo, una de las predicciones más importantes es que la mayoría de empresas va a comenzar a extraer de los usuarios la información personal. Cuando digo información personal, por supuesto, es información personal pública, y que los usuarios quieran entregarla porque va a haber alguna serie de incentivos o premios. Esa información evidentemente se va a utilizar hacia adelante para otro tipo de procesos. Otros aspectos que son importantes dentro de este análisis, por ejemplo, los hoteles, en la actualidad, siempre hay una interacción a través de una persona que o atiende la llamada o atiende al huésped, etcétera, hacia adelante. Ellos tienden a pensar que en el año 2025, 65% de los hoteles de lujo tendrán ya inteligencia artificial que será utilizada para la posibilidad de atender a las personas que están allí, hospedadas en el hotel, directamente, sin necesidad de tener personas que hagan este proceso de atención. Dense cuenta que hemos hablado de tecnología, someramente por temas de tiempo, hemos hablado sobre modelos de negocio y qué se viene hacia adelante en modelos de negocio, y eso me permite a mí analizar cuáles son mis estrategias, hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que quiero cambiar o qué quiero hacer mejor. Y eso me decanta en desarrollar entonces un plan estratégico de transformación digital. Ahora voy a llevar todo eso que pensé a un documento, todo eso que pensé a una estructura, a una visión detallada de lo que quiero hacer. Este plan de transformación digital debe tener ciertas características, por ejemplo, objetivos claves y prioridades. Debe tener también unos objetivos intermedios, porque no siempre va a ser una implementación total, puede ser o debe ser una implementación por etapas para hacer que esto sea muchísimo más ágil. Debe tener líneas de tiempo, tiene que tener hitos, tiene que tener benchmarks. Debe tener actores claves, es decir, quiénes son los que se van a integrar desde el punto de vista del proceso hacia la implementación de este plan, quiénes se van a integrar en ese proceso de implementación de este plan. Puede haber redefinición de infraestructura, que de hecho la mayoría de las veces la hay. Puede haber también una definición en donde indico cómo va a ser esas nuevas habilidades que nuestros empleados van a tener. Eso también seguramente lo van a tener en un plan estratégico. Y por último, debo analizar cómo es el proceso de plan estratégico, porque debo ir a una transición de desarrollo ágil. Es decir, debo tener a mi empresa entendiendo que debo hacer pasos pequeños que sean probados y que con esa prueba me permita volver a hacer esos pasos pequeños hasta que finalmente obtenga el producto que quiero. En evolución, siempre están en constante evolución. Dentro de ese plan también se debe tratar de minimizar estas barreras que están dentro de la transformación digital. Muchas de estas las conocemos porque siempre que hay una transformación, siempre que existe una transformación, muchas de estas barreras aparecen, como por ejemplo la resistencia al cambio. Sin embargo, aquí se exacerban algunas otras, como por ejemplo inadecuada o inexistente colaboración entre funciones, apoyo inadecuado de la gerencia en algunos casos. Siempre va a haber limitación de presupuesto, pero como es que ahí estamos hablando de una tecnología y normalmente es tecnología de avanzada, aunque se utilice de una manera muy particular dentro de nuestra organización, posiblemente eso involucre una gran cantidad de presupuesto. Hay algo a lo que no podemos escapar, que son esos cambios regulatorios o legales. Y principalmente una de las barreras es la cultura digital inmadura, es decir, la organización como un todo o partes específicas de la organización no entienden por qué hacer una transformación digital, o no entienden por qué llegar a ese proceso del involucramiento de la tecnología dentro de mis procesos actuales y dentro de mi modelo de negocio. Finalmente, y es siempre tomar en consideración 5 factores claves de éxito dentro de este plan, o al momento de ejecutar el plan, en este caso, es que el plan tiene que ser robusto, tiene que haber una estrategia y un plan de transformación robusto. Si definimos un plan, no podemos definir una estrategia al inicio y después la estrategia cambiarla a medida que vayamos viendo que no era lo que habíamos pensado. Eso solamente puede ocurrir si por alguna razón el mercado cambia, las leyes cambian
o hay algún cambio que nos impacta directamente a lo que habíamos trazado como plan. Si no es así, hay que mantenerse apegado al plan. Los casos de negocio que tienen el plan, es decir, dónde voy a implementar, qué modelos de negocio voy a hacer, etcétera, deben ser de alguna manera exhaustivos por cada iniciativa. Y cuando digo exhaustivos, es porque no es solamente digamos así, unos párrafos de buenas intenciones. Tiene que tener una profundidad suficiente para saber qué es lo que se va a hacer. Tiene que tener un proceso efectivo de priorización de iniciativas. Si bien es cierto, muchas veces entramos en este proceso y queremos hacer de todo de una vez, hay que priorizar. Los recursos son escasos, tanto de personas como monetarios, como de tiempo. Entonces debemos saber priorizar qué va para hacia adelante, qué va para el ahora, qué va a ir en un futuro o qué vamos a descartar hasta que estén generadas unas mejores condiciones. También tenemos que definir, y esto es muy importante, como factor clave de éxito, que haya una estrategia clara para que las personas adopten los cambios. Esos cambios que se deben adoptar deben ser claramente definidos y las personas los deben entender. Recuerden, como les había mencionado previamente, que también hay una gestión de cambio que se debe hacer dentro de la transformación digital. Y por último está el hecho de tener una gobernabilidad efectiva y eficiente. Aquí hay varias formas de verlo, ¿no? Porque la gobernabilidad, si bien es cierto, existe una gobernabilidad dentro de lo que es la ejecución del plan, en donde hay un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo se encarga de saber qué de ese plan debe ejecutarse y qué aspectos de ese plan deben ir primero y cuáles después. También es cierto que una vez que la organización se integra al mundo de la transformación digital, debe haber una gobernabilidad interna. Algunos hablan de la implementación de lo que es el Chief Digital Officer o CDO. El Chief Digital Officer no es más que la cabeza, digámoslo así, visible de un proceso de transformación digital. Sin embargo, no guía el proceso de transformación digital como un todo, porque la innovación viene desde diferentes puntos, de diferentes áreas dentro de la organización. Pero es alguien que, de alguna manera, es un evangelista de la transformación digital dentro de la organización y debe ir de alguna forma generando necesidad y necesidad y necesidad dentro de la organización para que se haga un proceso como este. Finalmente, y lo quería tomar como un aspecto importante, algunos de ustedes pueden pensar, ok, pero si yo decido desarrollar una transformación digital, decido desarrollar el plan estratégico de transformación digital, ¿cómo integro el plan estratégico de transformación digital o si se integra el plan estratégico de transformación digital con el plan estratégico de negocio? La respuesta es depende. Depende ¿por qué? Porque hay organizaciones que son nativas digitales en donde su plan estratégico de negocio es un plan de transformación digital, única y exclusivamente. Hay organizaciones en donde es requerido por normativa interna o por alguna normativa en particular, en donde cualquier plan que se vaya a hacer para implementación debe estar involucrado dentro del plan estratégico de negocios. Por lo tanto, entonces, ese plan estratégico de transformación digital debe ser colocado internamente dentro de ese plan estratégico de negocios. Y en la mayoría de organizaciones tienen un plan estratégico de negocios, pero también tienen un plan estratégico de transformación digital que lo van desarrollando de forma paralela. Es decir, no necesariamente uno tiene que ver con el otro. Inclusive, normalmente se toma en consideración presupuestos distintos. Aun cuando al final es un presupuesto total, son presupuestos distintos entre lo que involucra el plan estratégico de negocio y lo que involucra un plan estratégico de transformación digital. Evidentemente sigue siendo el mismo, digámoslo así, el mismo sitio desde donde sale el dinero, pero son dos planes que se llevan a cabo de manera paralela. ¿Por qué? Porque los planes estratégicos de negocio tienen horizontes de tiempo muy bien definidos. Los planes estratégicos de transformación digital son más rápidos, más ágiles, más funcionales, etcétera, ¿no? Entonces, no llevan las mismas líneas de tiempo, por lo tanto, pudiesen estar, y en algunos casos de organizaciones lo están, de manera separada. Ahora, finalmente, tengo mis objetivos, tengo mi plan y quiero ser exitoso. Bueno, para poder ser exitoso en la transformación digital hay algunos aspectos que hay que considerar. Primero,
y el más importante es que toda transformación, cuando uno habla de transformación como un todo, toda transformación es dura, es difícil. Todo proceso de transformación involucra mucho esfuerzo, involucra mucho dinero y involucra mucho tiempo. Y los procesos de transformación son difíciles, pero en este caso son necesarios. Y son necesarios porque me permiten a mí transformar mi organización a algo que mucho más adelante me va a generar algunos de los beneficios que vimos anteriormente. Me permite también, en esta consideración que voy a tener sobre la implementación del plan, de cambiar a mi organización, hacer una organización en donde todo se va haciendo de manera muy, digámoslo así, muy particularmente definida, en donde debe cumplirse una etapa muy larga para poder seguir con las siguientes etapas, nos permite transformarnos también a una organización un poco más ágil. Es decir, yo puedo generar iteraciones rápidas para ir implementando tecnología más rápido y mejorando esa implementación y seguir mejorando la implementación hasta llegar al nivel de tecnología que yo quisiera. Otro aspecto a considerar, bueno, comunicación constante, como siempre, en este tipo de planes de transformación. Y por último, también es importante gestionar los cambios culturales, que los va a haber y normalmente, dependiendo del tipo de organización y lo que tengan, pueden ser muy profundos. Por último, antes de finalizar, muchos de ustedes conocen o pudiesen conocer cuáles son esos beneficios de la transformación digital. Si se hace la transformación digital bien, si se hace con una estrategia bien definida, si se toma en consideración y se analizan todas esas tecnologías maduras o de avanzadas que se tienen y que se pueden implementar dentro de mi organización, todos estos beneficios que ustedes ven aquí, de alguna forma podrán ser obtenidos. Es decir, agilidad, resiliencia de la organización, menor tiempo para llegar al mercado. Es decir, si el mercado me solicita algo que es necesario hacer, pues yo me voy a tomar seguramente mucho menos tiempo en implementarlo y en ponerlo en el mercado, por lo cual mi cliente va a estar satisfecho mucho más rápidamente. El hecho de yo ser o estar transformado digitalmente me genera una relevancia organizacional muy, muy alta dentro inclusive en mis pares, por ejemplo. Y por supuesto, lo último, pero también, que creo que también es importante, ¿no? También me permite incrementar los ingresos, porque la transformación de modelos de negocio es la apertura de nuevos negocios, es hacer más eficiente mi modelo de negocio para yo tener inclusive un incremento de ingresos y la innovación que de alguna forma se puede ver. Bueno, muchísimas gracias, Ildemar, por tu interesante presentación, pues, y todo el aporte de información sobre cómo mantener el foco y en la construcción de un plan estratégico de transformación digital. Para toda la audiencia, pues le informamos que ya había algunas preguntas en el chat. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a hacer llegar, como siempre, a sus respectivos correos la grabación de esta presentación para que tengan todos los elementos, pues, que hemos conversado esta tarde. Vamos entonces a revisar, a tomarnos unos minutos para revisar el chat. Bueno, dale a las respuestas, pues, con la ayuda de cada de nuestro especialista, el de Mar Martínez, ¿no? Hubo una primera pregunta que ya se le dio respuesta, una pregunta en el sentido de si el plan estratégico de la organización y el plan estratégico de transformación digital podían ser dos planes o iban en paralelo. Ya Ildemar, pues, diste respuesta a esa interrogante. Por acá Alexis Bolívar nos pregunta si la transformación digital es hermana de la innovación, porque los modelos e innovación también tocan esas áreas. ¿Qué dirías tú, Ildemar? Bueno, la transformación digital es innovación. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que se hace no es solamente para, como mencionaba previamente en la presentación, no es solamente para mejorar mi proceso, mejorar mi posición de dominio, también puedo mejorar o cambiar mi modelo de negocio. Cambiar modelos de negocio, cambiar procesos internos, mejorar, todo eso tiene un componente de innovación. Entonces hay procesos de innovación que se van generando normalmente dentro de la organización, pero en este caso es como llevar y aterrizar dentro de un plan esos procesos de innovación de lo que se quiere.
no son dos conceptos separados. La innovación va inmersa dentro del plan de transformación digital. Como decía al principio, transformación digital no es implementar tecnología porque quiero tener tecnología de punta implementada. Es poder innovar en el uso de esa tecnología inclusive. Innovar en el uso de nuevos modelos de negocio. Modelos de negocio de diferente tipo y dependiendo de la industria, etc. Por lo tanto, como decía, el concepto de innovación está siempre enmarcado dentro de la transformación digital y así se debe mantener. Gracias, Ildemar. Por acá tenemos otra pregunta de Karina Franceschini, que nos indica cómo se acompasa de manera efectiva este proceso de transformación digital con una adecuada gestión de riesgos y manejo del apetito de riesgos. Bien. La respuesta es muy sencilla, pero es difícil de implementar. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando se implementa una nueva tecnología, muchas veces se deja de lado aspectos de seguridad y de cumplimiento. Yo había mencionado que dentro del equipo para la implementación de este plan estratégico de transformación digital, debe haber personas que estén relacionados con el riesgo y que estén relacionados con cumplimiento. Y estas son personas que de alguna forma deben dirigir o indicar cuáles pueden ser los problemas que podrá tener la organización de tomar una decisión u otra en el uso de la tecnología. Por ejemplo, hay países en donde la información personal, inclusive el número de identificación personal, es información privada. Y no se puede solicitar bajo ninguna circunstancia por ningún tipo de organización, a menos que sea un ente del Estado o la policía, por decir algo. Esos aspectos legales también deben tomarse en cuenta. Esos aspectos de riesgo también deben tomarse en cuenta. Si no se toman en cuenta, y por eso indico, en ese equipo hay personas relacionadas con este aspecto, si no se toma en cuenta, lo que puede pasar es que terminemos invadiendo una definición legal o pasando por encima de una definición legal en la organización o inclusive poniendo nuestra organización en aprietos porque la transformación digital me llevó a hacer algo que legalmente no era posible hacerlo, inclusive que pudiese ir por encima de ese apetito de riesgo que la organización tiene. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es el hecho de que por un apetito de riesgo bajo que tenga la organización, no piense en no hacer la transformación digital porque puede verse, digámoslo así, en problemas. La transformación digital siempre es buena, pero si tienes claro tu apetito de riesgo y tienes claro las cosas que debes hacer desde el punto de vista de riesgo y cumplimiento, no tiene por qué no ejecutarse de manera adecuada dentro de una organización. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Ildemar. Tenemos otra pregunta de Mayela Torrealba, la cual hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el equipo apropiado o los skills que ese equipo debe tener para un proyecto de transformación digital? Bueno, los skills del equipo ya yo los había mencionado en cuanto a si son los líderes de la transformación digital, si son el enlace entre el negocio y la tecnología, etc. Pero yo entiendo la pregunta como el hecho de cuáles son los skills que debe tener el personal para que el proceso de transformación digital pueda ser integrado directamente. Si esa es la pregunta relacionada con el personal y que ese proceso de implementación se pueda lograr, eso va a depender mucho de cuál tipo de tecnología se defina que debe estar dentro de la organización. ¿A qué me refiero? Hay organizaciones que tienen una vejez, digámoslo así, desde el punto de vista tecnológico muy grande, en donde tiene personas que han hecho su proceso de negocios durante mucho tiempo y siempre de la misma manera. Y a veces hay cambios. Y este es uno de esos cambios que son cambios bastante grandes. Esta persona tiene que ser flexible. Si la persona no es flexible, yo debo permitir que la persona se flexibilice a través de adiestramiento. Entonces, esos son skills que yo analizo y lo coloco directamente como parte de lo que la persona debería tener. No se pretende que los skills tecnológicos los tenga toda la organización. Como había mencionado, algunos skills tecnológicos son colocados externamente
o pueden ser obtenidos externamente. Yo no necesito, por ejemplo, si quiero desarrollar mi organización y estar en el metaverso, por decir algo, yo no necesito tener una serie de programadores, además que no los voy a conseguir ahora y posiblemente no los voy a conseguir a futuro tampoco. No voy a tener una serie de programadores que me permitan desarrollar mi organización en el metaverso. Eso no es factible. Entonces, esos skills que no se tienen, como yo mencionaba, pueden ser obtenidos externamente y deberán ser obtenidos externamente en muchos de los casos. Bueno, ya estamos en los tiempos. Ildemar, acá lo que tenemos, pues, todo en la audiencia, bueno, te aplaude, dice que tu presentación ha sido excelente, mucho agradecimiento, pues, y bueno, Ildemar, muchísimas gracias, Ildemar, por tu presentación y por los aportes, pues, a todo el tema de la transformación digital. Creo que hay una última pregunta que acaba de llegar de Robinson Mayo. Vamos a cerrar con esta pregunta que indica qué nivel de maduración debe tener una organización para la implementación de un proyecto de transformación digital. Un saludo a Robinson, que nos conocemos desde hace tiempo también. Como ustedes pudieron ver, no necesita tener un alto grado de madurez. Lo que necesita es entender que es necesario hacerlo. Porque tú puedes estar en el grado de madurez más bajo desde todo punto de vista, pero tienes una necesidad de hacerlo o un interés en hacerlo. Por lo tanto, tú puedes ir escalando esas posiciones de madurez en transformación digital. Por lo tanto, la respuesta es que cualquier organización, bajo cualquier circunstancia, pudiese implementar muchos de estos aspectos maduros o de avanzada que hemos visto en tecnología. Muchos nuevos modelos de negocio también pueden ser implementados, algunos que ya han sido estudiados hasta el cansancio, tipo Uber, tipo Airbnb, etcétera, y otros más. O quizás innovar en su propio modelo de negocio. Cualquier organización lo puede hacer, no importando qué tanta tecnología tenga en la actualidad. Lo que importa es saber hacia dónde se dirige y para eso justamente ese plan estratégico. Bueno, muchas gracias, Ildemar. Muchas gracias a la audiencia por, bueno, estar hasta este momento, pues que ya llegamos casi fuera de tiempo. Permítame compartir pantalla, hacerle, digamos, una invitación para el próximo webinar, que lo tendremos para el 23 de febrero, donde estaremos hablando sobre las últimas tendencias de la infraestructura de TI. Esta presentación va a estar a cargo de Jonathan Castro, que es gerente de producto especializado en negocios de infraestructura para el centro de datos de Lenovo. Los esperamos entonces para el 23 de febrero. Bueno, reitero a la audiencia, pues les haremos llegar la grabación de este webinar a sus correos e igualmente pues estamos completamente a la orden para responder si tienen algunas otras inquietudes en info@redpbm.org. Con muchísimo gusto pues estamos atentos a todos ustedes. Gracias, Ildemar. Muchísimas gracias a la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Bueno, seguiremos pues el camino de esta transformación. Seguimos igualmente haciendo los seminarios para crear este ecosistema de asociados, pues de allegados a la red PBM en temas de transformación digital. Pues muchísimas gracias a todos. Damos por terminada la sesión de esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.